nuestro culto, vamos a rendir la oración a nuestro Dios. ¿Y cuántos recuerdan lo que estaban haciendo hace un año este domingo? ¿Cuántos recuerdan lo que estaban haciendo? ¿Verdad que estaba cerrado, No pudimos venir acá a la iglesia, no pudimos congregarnos, pero le damos gracias a Dios porque esta mañana sí lo podemos hacer. Podemos reunirnos y celebrar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lo que marcó el inicio de ese plan que el Señor había preparado para nosotros, ¿verdad que sí? Es un privilegio, ciertamente un privilegio poder estar aquí y celebrar eso en esta mañana. La palabra Hosanna significa sálvanos ahora. Y dice el Salmo allí 118, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene En el nombre del Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Los
bendecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y por medio de este sacrificio de Cristo es que nosotros tenemos entrada. ¿Sabes esto, hermano? ¿Sabes esto, amigo? A la presencia de nuestro Dios para decirle: santo, santo, santo eres tú. Y nosotros rendimos adoración a tu nombre en esta mañana. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Dios soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, oh santo, pues tu nombre es santo, oh santo, pruebas. Pues tu nombre es santo, Tu nombre es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Gracias te damos porque en esta mañana hemos llegado a este lugar para darte gloria y honor, Señor. Para recordar cuando entraste triunfante en Jerusalén. Para completar, Señor, para comenzar un plan que terminaría en tu resurrección de los muertos. Para que nuestra fe no fuera vana. Para que nosotros tuviésemos herencia en los cielos contigo. Te damos gracias, Padre, porque viene a nuestra mente y a nuestro corazón el día que entraste triunfante en nuestro corazón, Señor, y nos sellaste con el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, para esperarte un día, para estar contigo en gloria, Señor. Gracias porque te fuiste a preparar lugar para nosotros. Y
y porque sabemos que nuestros nombres, por tu sangre en el madero, están inscritos en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque arrancaste de nuestra vida la orfandad, porque nos diste nombre, porque nos diste herencia, porque tenemos un Padre en los cielos, porque queremos, Señor, en esta mañana y podemos adorarte y podemos buscarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, porque tu iglesia ha llegado hasta aquí para rendirte adoración. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo con tu presencia, con paz. Bendice a los que están enfermos, Señor. Levántalo de las camas, Señor. Tú moriste ahí en la cruz del Calvario, Señor, por nuestra sanidad, Señor. También para darnos sanidad. Dios mío, te pido que seas con los que están pasando tribulación, con los que están pasando problemas, Señor, con los que están abatidos, Señor, que esta semana llegue hasta ellos el gozo de tu salvación, Señor. El gozo, Señor, la esperanza que tenemos en ti. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada hijo tuyo donde quiera que se encuentre en esta semana, Señor. Hoy también en este día, que tu bendición llegue hasta ellos, Señor, y que puedan sentir y experimentar la alegría que nos da saber, Señor, que somos hechos hijos tuyos y tenemos herencia contigo en los cielos. Bendecimos tu nombre, te honramos, te damos gloria y honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos santo, santo, santo. Toda la tierra está llena del conocimiento de la gloria del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, puede sentarse y queremos saber si tenemos alguna visita entre nosotros. Y estoy viendo para acá, tenemos un joven. Por favor, nos dice tu nombre para darte la bienvenida. Brian. Muy bienvenido entre nosotros, Brian, esta mañana. Y queremos saber si hay alguien más que nos visita. ¿Alguien más? ¿Para acá? Reinaldo y Victoria, muy bienvenido, Reinaldo, ¿verdad que sí? Nos gozamos con tu visita. ¿Alguien más? Tenemos una señora por allá, ¿su nombre? Aida, muy bienvenida entre nosotros. Un gozo tenerte acá. ¿Alguien más? ¿Se nos queda alguien más por ahí? Todos los demás somos de la casa. Qué bueno, qué bueno. ¿Tenemos algún vino? Entonces en esta mañana y le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie, por favor, una vez más. Saben que esto es un ejercicio santo, lo que hacemos acá todos los domingos de la mañana. Nos sentamos, nos levantamos, nos sentamos, pero es lindo reconocer la palabra de Dios así, de esta manera, ¿no? Dice que cuando leemos la palabra de Dios también adoramos a nuestro Dios. El hecho de leer su palabra es también un acto de adoración, así como le cantamos también cuando leemos su palabra. Y voy a comenzar yo leyendo, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del verso 20 al 33. Nos unimos todos en el 33 y lo leemos todo al unísono. Y comienzo yo. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, todos juntos. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Padre, tú tuviste un plan, Señor. Ciertamente tuviste nuestra aflicción, tuviste nuestra condición. Y tú, siendo Dios creador del cielo y de la tierra, derramaste misericordia y salvación en tu Hijo Jesús. Ese plan fue consumado en el sacrificio de Cristo en una cruz del Calvario. Pero no queremos pasar por alto, Señor, sino antes agradecer. Porque Jesús, tú no pasaste de esa copa. Tú viste nuestra condición, nos amaste y bebiste de ella. Y te damos gracias porque a través del sacrificio encontramos camino hacia el Padre. Entendemos que estábamos separados de la presencia de Dios, porque un Dios como tú, santo, 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 requiere santidad en nosotros para siquiera hablar, para siquiera mirarte, Dios. Pero gracias porque en Cristo Jesús ese camino y esa santificación, ese proceso ha sido otorgado a nosotros. Amén. Te damos gracias en esta mañana, Dios, porque un día como hoy podemos celebrar el inicio, Dios, de ese plan maravilloso que oraste en la cruz del Calvario. Te rogamos, Padre, que tú bendigas nuestras vidas, que tú perdones nuestros pecados, Dios. Amén. Padre, tenga bien perdonar nuestras faltas, Dios. Derrama misericordia y perdón sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Invocamos tu nombre en esta hora. Reconocemos nuestra condición de pecado, nuestra condición de iniquidad, de maldad, Señor. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que tengas a bien, Dios, ser propicio a tu pueblo que clama a ti en esta mañana, Dios. Amén. Ser propicio, derrama perdón y misericordia en el nombre de Cristo, del Cordero inmolado, pero también en el nombre del León de la tribu de Judá. Amén. Es que levantamos esta oración a ti. Rogamos también que seas con los diezmos y las ofrendas que han de ser tomadas, que dirijas a tu siervo que ha de usar esta ofrenda, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y mientras allí continuamos adorando a nuestro Dios, todos aquellos que trajeron su ofrenda, lo pueden poner acá adelante. Al Rey Osana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza y de su salvación. De su salvación nosotros vamos a cantar en esta mañana. Amén. ¿Cuántos conocen este coro? ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? Al Rey Osana, al Rey, aleluya. Todo el que se quiera poner de pie lo puede hacer y vamos a decirle al Rey Osana, al Rey, aleluya. Al Rey Osana, al Rey, aleluya, al Rey Osana, al Rey, aleluya, exaltando su grandeza, me ha mostrado su belleza. De su grandeza, de su salvación, yo cantaré, ha cambiado mi vida.
porque Él es la única razón, como dice este cántico. Eres tú la única razón, tienes la razón, oh Jesús. Eres tú la esperanza que a mi mente me lo Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cuándo? En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. Oh, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Porque como dice este cántico, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Salvador, eres Dios.
dice que no hay otro más alto que Él. ¿Cuántos creemos eso, verdad? Por eso levantamos nuestra voz y decimos:
Cuán grande es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por traernos aquí a alabar tu nombre, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Ahora te pido que tú bendigas esta mañana, Señor, este mensaje, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor. En tu nombre te lo estamos pidiendo. Amén. Bienvenidos todos, ¿verdad? A la casa de Dios. Y qué bueno que usted está aquí en esta mañana alabando el nombre del Señor. Cualquier persona que esté por primera ocasión, de veras, siéntase muy bienvenido y espero que se pueda sentir como en su propia casa. Y agradezco, como decía el hermano Ernesto al principio, ¿verdad? El año pasado, él decía, ustedes se pueden acordar lo que estaba haciendo un día como hoy, porque yo estaba aquí. Compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, pero estaba todo esto vacío, ¿verdad? Estaba predicando solo para esa cámara y saliendo a través de las redes, pero ninguno de ustedes estaba aquí, estábamos todos ausentes por causa de esta pandemia y le damos gracias a Dios. ¿No se está viendo? No. Ok, ¿ahora sí me oyen? All right, perfecto. Gloria a Dios. Sí, y estábamos, ¿verdad?, transmitiendo solamente a través de las redes, como les decía, para, déjenme apagarlo, porque yo creo que se quedó prendido, ahora sí, solo por las redes sociales, tratando de alcanzar a toda la iglesia en ese momento. Pero alabo al Señor porque ya este año tenemos una situación bien diferente. Y me gozo mucho en que usted está aquí en esta mañana y podemos tener este tiempo juntos como iglesia. No solo este tiempo, sino un primer servicio también que va creciendo. Y le doy gracias al Señor también por eso. Sí, hermano, ¿usted quería decir algo? Amén. Le doy gracias al Señor por eso. Creo que está demasiado alto ahora el micrófono. Si por favor me lo pueden bajar un poquito. Está demasiado alto. Hoy hemos tenido todo tipo de dificultades con los micrófonos en el primer y en el segundo servicio. Hoy ha sido increíble. Así que le pido disculpas y también quizás a los hermanos que están escuchando a través de las redes sociales. Quiero rápido recordar, gracias hermana por tus palabras. Yo no hice nada, hice lo que tenía que hacer y lo que hicieron muchísimos pastores también, ¿verdad? Tratar de que el rebaño se pudiera seguir alimentando, tratar de no perder el vínculo nunca con la iglesia y el llamamiento lentamente, ¿verdad?, es a que todos puedan regresar al servicio presencial. Por eso terminamos ese tiempo devocional, porque la iglesia se reúne para adorar al Señor y se reúne como cuerpo que somos, ¿verdad?, para la gloria de Él. Quiero decirles para esta semana que vamos a mantener algunos servicios normales. El miércoles vamos a tener nuestro servicio acá de estudio bíblico y oración y vamos a continuar con el estudio de la carta que estamos haciendo a los Efesios. Así que usted puede llegar miércoles 7:30. El jueves no nos vamos a reunir con los hermanos en los Robles, estamos ya de puro ensayo, ¿verdad? En muchas cosas para todo lo que se avecina. Este viernes el tiempo de jóvenes está suspendido como tiempo de jóvenes, aunque todos están invitados a participar. Pero este viernes, ¿verdad?, es viernes de crucifixión, así que vamos a estar acá y vamos a tener un servicio a las 7:30, vamos a tener un servicio musical y vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a lo que vamos a hacer para sábado y domingo dentro de la celebración de la Semana Santa, pues vamos a presentar una obra que se llama El Aposento Alto.
y la vamos a presentar el sábado en la noche a las 7:30 de la noche y la vamos a presentar el domingo en la mañana en el servicio de la mañana. El próximo domingo no hay 2 servicios, vamos a tener un solo servicio porque no podemos hacer, no hay, el horario no nos da para presentar la obra 2 veces. Por eso la estamos poniendo el sábado también en la noche. Ahora, si alguna persona siente, quizás el domingo va a haber mucha gente acá, pues para eso tiene la oportunidad de venir el sábado en la noche, aunque yo no puedo garantizar a nadie ni cuántos van a ver el sábado, ni cuántos van a ver el domingo. Yo solo sé que estamos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Eso sí, vamos a guardar seguridad, vamos a usar todos máscaras, vamos a estar, ¿verdad?, todos protegidos. Quizás la distancia social un poquito más comprometida si somos muchos, pero yo les ruego a cualquier persona que sepa que esté positivo o cualquier persona que ha estado en contacto con alguien, pues obvio, ¿verdad?, le pedimos responsabilidad y es mejor entonces que usted vea el servicio a través de las redes sociales. Pero de lo contrario, usted es bienvenido acá a congregarse. Así que va a ser sábado 7:30, domingo 11 de la mañana. El domingo también tendremos danzas, pantomimas, algunas cosas más. Muchas personas han estado trabajando y han estado ensayando para todo eso. Y por cierto, que aquí tengo una pequeña listita de hermanos que necesitamos que estén hoy a las 4 de la tarde porque vamos a tener un ensayo general de todo esto. Y aquí tengo la lista de los 12 discípulos de Jesús, ¿verdad?, para esta obra. Así que necesito que hoy esté aquí el hermano Ariel, el hermano César, el hermano Alberto, Hidalberto, Ernesto, Abraham, tu hijo, Ezequiel, el hermano Ezequiel, el hermano Eladio también. Le estoy pidiendo a Justin, su papá René, a Juan Carlos y Orlandito, ¿verdad? Y el resto de las personas que trabajan, que saben que están también en esta obra, pues hoy a las 4 vamos a tener ese ensayo, ya tenemos todo listo y son ensayos ya generales y tenemos, ¿verdad?, que prepararnos bien, porque la idea es a través de esta obra contar la historia, ¿verdad? Esta es una obra que gira alrededor de la familia que le presta Jesús, el aposento alto donde el Señor come la Pascua con sus discípulos. Así que están todos invitados y puede invitar a quien usted quiera. Y dicho todas estas cosas, pues vamos entonces a compartir la palabra para el día de hoy. Le he titulado a este sermón, Llegó la hora. Llegó la hora. Y estábamos leyendo allí en nuestra lectura devocional en el Evangelio de Juan. Miren, los 4 evangelios narran la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Sin embargo, cada uno da diferentes detalles de este momento. Cada uno tiene su toque muy particular. Y yo hoy quiero compartir con ustedes algo que dice Juan en su evangelio y que no lo recogen ninguno de los otros 3 evangelios. Juan dice algunas cosas que sucedieron el día en que Jesús entró en Jerusalén. Y miren, si usted lee este evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que no es muy extenso Juan en cuanto a la narración de la entrada de Jesús allí en Jerusalén. Él solo nos dice que muchas personas subieron a Jerusalén para celebrar la Pascua y que muchos lo hicieron incluso porque oían que Jesús iba a subir a Jerusalén. Y de una manera muy breve nos dice lo que ya nosotros conocemos, lo que la mayoría conoce, ¿verdad? Que en el momento en que Jesús viene entrando, las personas lo reciben, toman hojas de palma, ponen sus mantos y comienzan a gritar, ¿verdad? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y también nos dice Juan que había montado en un pequeño asno el Señor para que se cumpliese lo que estaba escrito de él por medio del profeta Zacarías, ¿verdad? De que el rey, el Mesías, entraría en Jerusalén montado en un asno. No es muy extensa esa narración, ¿verdad? Ahora, luego Juan pasa a contarnos que unos griegos que habían subido a adorar a las fiestas andaban buscando a Jesús y se acercan a Felipe
con un ruego muy especial. Si vamos allí, a donde comenzamos en nuestra lectura devocional, allí a Juan capítulo 12, a partir del versículo 20, dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Verso 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y quiero detenerme ahí, ¿verdad? Miren qué ruego tan interesante. Señor, queremos ver a Jesús. Saben que mucha gente se acerca en estos tiempos a las congregaciones y a las iglesias. Estas son las 2 temporadas en el año donde la gente viene tratando de escuchar más de Jesús. En Navidad y en este tiempo de Semana Santa. La gente se siente impelida a ir a los templos y tratar de escuchar y hablar un poco de esta historia. Muchos a veces quieren ver quién es Jesús. Ellos tratan de encontrar a Jesús y van a ver a Felipe. Felipe busca a su hermano Andrés y los dos van donde está Jesús. Y le dicen, esta gente te está buscando. Ahora, es importante entender algo. Es importante entender dónde está Jesús en ese momento. ¿Dónde estaba Jesús? Y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11 y versículo 11, Jesús estaba en el templo. Porque una vez que Jesús entra en Jerusalén, entra en el templo. Lo dice la palabra, dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero Jesús llega a donde está el templo. ¿Y quiénes son los que están buscando a Jesús? Bueno, las personas que están buscando a Jesús son griegos. Griegos significan que eran gentiles y ellos no tienen acceso al templo. Ellos habían subido a Jerusalén a adorar. Y es interesante porque son gentiles que suben a Jerusalén a una fiesta judía para adorar. Y esto me recuerda también a la Navidad, porque en la Navidad dice que del oriente habían venido unos magos buscando al Señor Jesús y decían, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido también para adorarle, ¿verdad? O sea que el mundo gentil siempre ha estado presente y quiero que usted mantenga esa idea allí en su mente. Miren, si estos griegos hubieran sido convertidos al judaísmo, porque habían gentiles que se convertían al judaísmo, ¿verdad? Pero si ellos hubieran sido convertidos, ellos hubieran recibido la circuncisión, que es la señal del pacto, y al menos tendrían acceso al templo, a un atrio que se conoce como el atrio de los gentiles. Al menos hasta ahí hubieran podido tener acceso, pero no parece que es el caso. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la ayuda de Felipe para poder ver a Jesús. Así que ellos aparentemente no tenían acceso y tampoco podían comer la Pascua si no eran judíos o al menos se habían convertido al judaísmo. Ahora, hay que celebrar que como quiera estos hombres habían subido a Jerusalén para adorar. Y eso nos habla de la piedad que había en el corazón de aquellos hombres. Pero lo más curioso es la respuesta que da Jesús. Porque miren, cuando los discípulos vienen, cuando vienen Felipe y Andrés y le dicen a Jesús, oye, mira, hay unos griegos que te están buscando, uno espera que va a leer en este texto que Jesús le dice, sí, tráemelos para acá, ¿verdad? Y habla con ellos o cualquier otra cosa. Pero Juan no dice nada más de estos griegos. Y lo que llama la atención es la respuesta de Jesús. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Ahí lo dice el versículo 23. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y concéntrese, por favor, ahora en esta respuesta, ¿verdad? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué hora se refiere Jesús? No es la hora del reloj, ¿verdad? No es el cronos, sino el
Kairos, ¿verdad? Cronos es el tiempo que nosotros medimos por el reloj. Kairos son los tiempos de Dios. Es el tiempo de Dios. Ha llegado la hora, el tiempo de Dios en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y si nosotros hiciéramos una interpretación literal de este texto, algunos dirían, bueno, ¿y por qué Jesús tiene que ser glorificado? ¿Acaso Jesús no es Dios? ¿Acaso Jesús no tiene gloria? Y es una pregunta legítima, pero es una pregunta que tenemos que entenderla desde otro ángulo. Nosotros tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Allí en el capítulo 2, los versículos del 5 al 11, donde Pablo habla de la humillación voluntaria del Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, dice que nuevamente se humilla hasta lo sumo, hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual el Padre le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, lo que está pasando aquí, ¿verdad? En el momento en que Jesús está diciendo estas palabras, que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, está hablando en el momento de su humillación. En el momento que Él se despojó a sí mismo de toda su gloria celestial y vino a este mundo. Llegó la hora en que Él va a ser glorificado. Está a punto de ir a la cruz. Y está a punto de ir a la cruz para entregar su vida en rescate por los pecados de la humanidad y al tercer día resucitar. Y Dios entonces, dice, le exaltará y el Padre será glorificado en esto. Pero por otro lado, muchos se preguntan, bueno, ¿y entonces será que Jesús verdaderamente recibió a estos griegos, sí o no? Pues la respuesta es, no lo sabemos. Juan no nos dice. Muchos piensan que Jesús no los recibió. Por lo menos en aquel momento no los vio. Ahora, eso lo creen algunos que estudian la Biblia. Pero entonces la pregunta detrás de todo esto es, ¿y para qué Juan entonces menciona esta llegada de estos griegos a ver a Jesús? ¿Cuál es la importancia de que estos hombres estén recogidos aquí en esta narración del Evangelio? Bueno, un tiempito atrás, no mucho tiempo atrás, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Y cuando Jesús se encuentra con aquel joven que era ciego de nacimiento, dice que habían varios fariseos allí también. Y una de las cosas que dijo Jesús en ese momento, y se pueden leer en Juan capítulo 10 y versículo 16, Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor? Pues se está refiriendo al mundo gentil. Está refiriéndose a usted, a mí, que no somos, ¿verdad?, israelitas, que no somos hebreos, que no somos judíos. Se está refiriendo a un mundo gentil que también se va a salvar. Se está refiriendo, ¿verdad?, a ese injerto en el tronco de Isaí, que somos todos nosotros, ¿verdad? Nos vamos a salvar únicamente por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Al final, nadie se salva de otra forma, ¿verdad? Y la llegada de estos griegos en ese momento buscando a Jesús fue la señal de que la hora había llegado. El momento había llegado. Dios tiene un plan, y un plan que avanza no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Miren, antes de este pasaje, en el Evangelio de Juan, se relata y se resalta constantemente que todavía no había llegado la hora de Jesús. Muchos pasajes lo dicen.
Usted los ha leído, lo que a veces nosotros no le prestamos atención a algunas cositas, ¿verdad? Cuando leemos la Escritura. Pero miren, si usted va a Juan capítulo 2 y versículo 4, cuando Jesús asiste con su madre a las bodas de Canaán, y todo el mundo sabe lo que sucedió en aquellas bodas, que Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y su propia madre quería, y Jesús la reprende en un momento allí. Y miren lo que les dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ese fue el primer milagro que hizo el Señor, convertir el agua en vino. Pero él mismo está diciendo, todavía no ha llegado mi hora, ¿verdad? No es el momento todavía. Más adelante, en Juan capítulo 7, y seguimos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, versículo 30, ¿verdad? Después de la fiesta de los tabernáculos, dice que los judíos procuraban prender a Jesús. Pero Juan nos dice que no lo hacía porque todavía, ¿qué pasó? No había llegado su hora. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces procuraban prenderle. Querían deshacerse de Jesús. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. No era el momento. En Juan capítulo 8, versículo 20, Jesús está en el templo, está allí en el lugar de las ofrendas y había tenido algunas palabras también con los fariseos, y estos también querían echar mano de Jesús. Pero nuevamente Juan nos dice que no lo hacían porque aún, ¿qué pasó? No había llegado su hora. Entonces vemos constantemente que Juan es enfático en su relato, en su evangelio, en hablar, en mostrar la obra de Jesús, el mensaje de Jesús, las señales que había hecho Jesús, pero constantemente nos está aclarando que todavía no ha llegado la hora. Y el que viene leyendo el evangelio y no conoce, ¿verdad?, esta historia, diría, bueno, no ha llegado la hora ¿de qué? ¿De qué es que no ha llegado la hora? Y el propio Jesús entonces contesta esta pregunta allí en Juan 12, 23. Ahora llegó el momento en que el Hijo del Hombre será glorificado, ¿verdad? Una hora importantísima. Y yo creo que todo el mundo puede recordar momentos decisivos, ¿verdad?, en su vida. Yo creo que en mi vida yo puedo recordar muchos momentos que han tenido un gran peso, una gran implicación. El momento en el que usted se casa, ese fue un gran momento en su vida, ¿verdad? Usted escogió una persona para pasar el resto de su vida. Y eso es importante, y uno hace preparativos, y hasta que por fin, cuando ya suena la marcha nupcial, uno dice, ahora sí, llegó la hora. Llegó el momento, ¿verdad?, donde esto se va a llevar a cabo. Yo creo que, y eso tiene implicaciones. El momento en el que nacieron mis hijos para mí es un momento importante en mi vida. El momento en el que yo conocí a Cristo es un momento importante en mi vida. El momento en que decidí venir a este país fue un momento también importante en mi vida y con muchísimas implicaciones. Hay muchos momentos en nuestras vidas. Jesús está diciendo, llegó la hora, el momento en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y cuando llegan esos momentos en las vidas, vienen acompañados de muchísimas implicaciones, no llegan solos, ¿verdad? Los momentos decisivos no son momentos a veces fáciles, implican grandes cosas, Miren, como yo dije anteriormente, Jesús estaba en su humillación, ¿verdad? Había tomado forma de siervo. Y en esa humillación Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y como era 100% hombre, también está experimentando agonía, ¿verdad? Experimentó angustias. Miren lo que dice más adelante en nuestra lectura devocional allí en Juan capítulo 12, los versículos, ¿verdad?, 27, si eres tan amable, ñaño. Él mismo lo confiesa. Dice, ahora está turbada. Ahora, ese ahora está hablando del momento que ha llegado.
Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, de este momento. Pero él mismo reconoce, para esto he llegado a esta hora. Para eso yo llegué hasta este momento, ¿verdad? Miren, la humanidad de nosotros a veces intenta evadir el momento. Intenta evadir el momento. Yo a veces he tenido alguna cosa importante y 2 minutos antes quiero cancelar. 2 minutos antes quiero cancelar. ¿Verdad que sí, Elia? Elia llegó esta semana a la vacuna y 2 minutos antes quería cancelar la vacuna, pero lo hizo, ¿verdad? Qué bueno. Pero a ver, esa es nuestra humanidad. Cuando, ¿saben? Yo lo he dicho públicamente, muchas veces yo tenía pánico viajar en avión. ¿Ustedes saben cuántas veces yo cancelé un viaje? Cuando iba llegando, y yo en mi mente es muy nítida la imagen cuando uno va caminando por ese gusanito, ¿verdad? Que te lleva a la puerta del avión y uno llega a ese momento donde vas a cruzar ya del gusanito al avión y tú dices, ya ahora cuando me monte aquí, ya, se acabó, montaste. ¿Saben? Cuando fui a Israel por primera vez, yo nunca había hecho un vuelo tan largo. Y cuando me monté y sentí que hicieron así, ¡praf! Y cerraron la puerta del avión, yo respiré profundo y dije, ya no hay marcha atrás. Para eso llegué a esta hora. Pero la humanidad nuestra a veces nos hace querer escaparnos, ¿verdad?, de esos momentos decisivos. Jesús vivió esa humanidad, ¿verdad? Sálvame de esta hora. Eso es lo que te voy a decir, pero para eso llegué. Si Jesús se hubiera retractado de ir a la cruz, ¿qué hubiera sido de nosotros? Él está reconociendo el Kairos de Dios. Llegó el momento y para eso yo he llegado. Pero en este momento mi alma está turbada. Está turbada. 100% hombre. 100% hombre. ¿Saben ustedes que Juan es el único evangelista que no narra lo que sucedió en el huerto de Getsemaní? No lo narra. Pero alguna gente dicen que lo que escribe Juan aquí en estas palabras es consecuente, ¿verdad?, con lo que sucedió allí en Getsemaní. Porque el Señor dice que estaba en agonía, que sudaba gotas de sangre y que le oraba al Padre y le decía, si tú quieres, tú puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús reconocía eso, ¿verdad? Y no iba a fallar al propósito de Dios. Pero de cualquier manera, Jesús está haciendo referencia en ese momento que llegan los griegos a que el Kairos de Dios se ha presentado. Es el momento donde el Hijo del Hombre va a ser entregado por los pecados de la humanidad. Y Jesús está en agonía, pero sabe que el momento es decisivo y no va a fallar a ese propósito. ¿Qué es lo que le dice el Señor al Padre? Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Eso fue lo que Jesús le dijo al Padre. Glorifica tu nombre. Y dice que Dios le contestó con una voz audible. Todos lo escucharon, ¿verdad? Y le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. El nombre de Dios ya había sido glorificado a través de la vida de Jesús, a través del hecho de que Él se humilló y vino a este mundo. Allí el Padre había sido glorificado por medio de sus enseñanzas, por medio de su palabra, por medio de sus hechos. Dios se había glorificado, pero se glorificaría una vez más ¿en qué? En su muerte y en su resurrección. Lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Así que estamos viendo las implicaciones de ese momento. Pero hay 2 implicaciones más que el propio Jesús nos las dice. Y están en el versículo 31, ¿verdad? Cuando el Señor dice, ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y miren que lo dice ahora, reconociendo ese tiempo, el momento. Ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Dos implicaciones más y quisiera verlas con usted rápidamente. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Saben? La palabra juicio es la palabra griega crisis. Se escribe con una K, ¿verdad? Crisis. Ahora, todo el mundo sabe del latín y del español y de ahí deriva, ¿verdad? La palabra crisis también para nosotros. Y significa momento de decisión. Ahora es el momento de decisión de este mundo. Cuando yo he hablado de este pasaje en otras ocasiones, siempre les digo que este pasaje en el lenguaje griego se usaba en la medicina en el momento en que un paciente estaba muy grave y se iba a decidir si el paciente vive o muere. Hay vida o se muere. Una de las dos, ¿verdad? Era el momento de la crisis, el momento de la decisión. ¿Se salva o se pierde? Y esto es interesante, porque Jesús dice que ese momento, el momento que se está viviendo, que está por vivirse, es el momento donde se va a juzgar al mundo. Es el juicio del mundo, es el momento de la crisis de este mundo, es el momento donde habrán que tomar grandes decisiones. Vida o muerte, ¿verdad? Y es interesante porque por la muerte y la resurrección de Cristo es que este mundo será juzgado. ¿Por qué ustedes creen que van a ser juzgadas las personas cuando Cristo vuelva? ¿Por qué van a ser juzgadas las personas? Van a ser juzgadas. Sí, vamos a ser juzgados por nuestros pecados, pero al final todos vamos a ser juzgados por Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió ¿para qué? Para salvarnos precisamente de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Así que el punto por el cual el mundo será juzgado es por haber creído o por no haber creído en Cristo Jesús. Por eso Jesús está diciendo, ahora es el juicio de este mundo. En esto se decide la eternidad de las personas. En mi muerte y en mi resurrección. Y saben, el apóstol Pablo lo escribe así en el libro de los Hechos, capítulo 17, los versículos 30 y 31, cuando él estaba visitando a Atenas y allí habló a todos los atenienses en el Areópago. Miren lo que dijo. Dice, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y le está diciendo esto a los gentiles, porque ellos tenían multitudes de dioses, ¿verdad? Dios ha pasado por alto, o está dispuesto a pasar por alto el tiempo de la ignorancia. Y ignorancia no es que sean brutitos, sino ignorar la existencia de Dios, ¿verdad? Ahora manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha mandado que todo hombre en todo lugar sobre la faz de esta tierra se tiene que arrepentir. ¿Por cuánto? Lo dice en el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a volver y Dios va a juzgar a este mundo. Su juicio es justo. Pero ¿en base a qué? Cuando un juez juzga, tiene las leyes, ¿verdad? Y se juzga en base a algo. Pues el mundo será juzgado por aquel varón. Y ese varón es Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí se decide todo, ¿verdad? La muerte y la resurrección serán el momento de la crisis para todo ser humano y para este mundo. Miren, cuando alguien escucha la predicación del Evangelio, sin duda tiene que escuchar esto. Porque si no ha escuchado esto, no ha escuchado la predicación del Evangelio. El que escucha el Evangelio tiene que escuchar que Cristo Jesús
murió en una cruz para pagar el precio de los pecados y que resucitó al tercer día y que ascendió y que está a la diestra del Padre y que desea establecer una relación personal contigo. Dios establece una relación personal con todo ser humano únicamente a través de Cristo Jesús. Eso es el evangelio. Y el que diga otra cosa está predicando un evangelio adulterado. Ese es el evangelio. Y cada persona tendrá que escuchar esto, que tiene necesidad de arrepentimiento, de arrepentirse de obras muertas y de poner fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro nombre, no hay otro mediador, solo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando una persona escucha el evangelio, todo individuo entonces enfrenta su momento de crisis. ¿Crees o no crees? No se trata de creer a tu manera. Para si alguien me está escuchando y dice, no, yo creo, pero yo lo que creo es a mi manera. No se trata de creer a tu manera. Y siempre lo estoy diciendo. Se trata de creer en lo que Dios ha hecho y como Dios lo ha dicho. No se trata de cómo tú quieres creer en Dios. Porque si no, ¿qué clase de Dios es ese? Que se tiene que adaptar a cómo todo ser humano quiere creer en Él. No. Él es Dios. Él ha hecho. Él se ha revelado. Él se ha dado a conocer. Y nosotros tenemos que creer como Él ha dicho y como Él ha hecho las cosas. Y ese es el momento de crisis para todo ser humano. El mismo Juan dice en su evangelio que el que en Él cree no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no pienses que Dios te va a juzgar el día de mañana, que Dios va a juzgar a ninguna persona por si tú fuiste buena gente o no fuiste buena gente, por si tú ayudaste al pobre o no ayudaste al pobre, por si tú dijiste una mentirita o no dijiste una mentirita, o por si tú fuiste un buen esposo o una buena esposa o un buen papá. Qué bueno si eres todas esas cosas, qué bueno si has ayudado a alguien, qué bueno si eres un buen esposo, qué bueno si eres un buen padre. Eso Dios también lo demanda, pero no es por lo cual eres salvo. Nadie se salva por obras, la salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos ha dado únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no podemos cambiar el evangelio. Ese es el evangelio. Cuando Él regrese por segunda vez, dice la palabra que va a regresar sin relación al pecado y el mundo entero será juzgado. Y en aquel momento, ¿verdad? Aquel momento que se avecinaba allí en Jerusalén, donde el Hijo del Hombre iba a ser inmolado, era el momento decisivo, y yo diría el más decisivo de toda la historia de la humanidad. Miren, cuántos eventos han ocurrido en el mundo que son importantes y que uno diría han cambiado el mundo y han tenido tremenda implicación para este mundo. Podemos hacer una lista de grandes eventos que cambiaron muchísimas cosas y que todo el mundo los recuerda, pero ningún evento es más importante que lo que sucedió en Jerusalén hace 2000 años atrás. Ningún evento ha cambiado más al mundo que la cruz. Y no solo la cruz tiene el poder de cambiar una vida y de cambiar el mundo, tiene el poder de cambiar la eternidad de las personas. Las implicaciones van mucho más allá de este mundo. Estamos hablando de tu eternidad. Por eso digo que es el evento más importante y el evento más decisivo. Momento que vive cada individuo cuando escucha el evangelio y es confrontado con la decisión: ¿creo en Cristo Jesús o no creo en Cristo Jesús? Ese es tu momento de crisis. Yo viví ese momento. Muchos de ustedes han vivido ese momento. Y cuando ese momento llega, yo solo espero que usted pueda escoger por la vida y conozca a Jesús como Salvador personal. Haga de Jesús el Señor de su vida para que Él verdaderamente cambie su eternidad. La segunda implicación que dijo el Señor allí en el versículo 31 era que
el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. En el momento de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿verdad? En el momento de la victoria de la vida sobre la muerte, Satanás es despojado de la autoridad que él tiene sobre las almas. Y el apóstol Pablo escribió sobre esto en Colosenses, allí en el capítulo número 2, los versículos del 13 al 15. Miren lo que él dijo. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso merece un amén. Eso merece un amén, porque Cristo ha despojado la autoridad que el diablo tenía sobre mi vida en el momento que yo le conocí a Él. Mi alma le pertenece a Dios a través de Cristo Jesús. Él ha anulado esa acta que me acusaba, porque el diablo es el acusador, dice la Biblia, pero Cristo es mi abogado, es mi defensor, es mi salvador, es mi redentor, y Él le ha quitado toda autoridad al enemigo sobre mi vida, y mi vida le pertenece a Él. Esa es la gran realidad de un cristiano. Hermano, la resurrección de Cristo selló la derrota eterna de Satanás y su condenación al lago de fuego y azufre, donde la Biblia dice que serán echados todos aquellos también que han rechazado el testimonio de Cristo Jesús. Al final del camino, todo aquel que no ha creído en Cristo, todo aquel que no le conoció como Señor y Salvador, será echado junto con Satanás en ese lago. Y dice la Biblia que allí es la muerte segunda. Muertos físicamente, muertos espiritualmente y muertos eternamente. Pero aquellos que han creído, ¿verdad? Aquellos que han creído serán salvos. Siempre digo algo que leí un día en Facebook y me impactó. Dicen que los que nacen dos veces mueren una sola vez. Nacimos físicamente y espiritualmente. Y morimos una sola vez, físicamente. Y después de eso, resurrección eterna. Pero dice la Biblia que los que nacen una sola vez, mueren entonces dos veces. Naciste una vez, espiritualmente, que diga físicamente, pero mueres dos veces. Físicamente y espiritualmente. Esa es la muerte segunda. Aquel día Jesús dijo que la hora había llegado, pero también dio a entender de qué manera Él iba a morir, en una cruz, ¿verdad? Los versículos 32 y 33. Dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice Juan, y decía esto dando a entender la muerte que iba a morir en una cruz, levantado, ¿verdad? Pero el propio Juan recoge la conversación que el Señor tuvo allí con Nicodemo. Y en Juan capítulo 3 y versículo 14, el propio Señor Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor llegó a esa hora y fue levantado en una cruz. Y Él dice, y a todos atraeré a mí mismo. Ahora, yo sé que muchos se sienten atraídos por la cruz de Cristo. Pero que usted la traiga a la cruz no quiere decir que usted es salvo. Usted necesita aceptar a Jesús. Usted necesita arrepentirse del pecado en su vida y aceptar a Jesús como Salvador y hacer de Jesús el Señor de su vida. La cruz está ahí.
La cruz está vacía porque Cristo no está muerto. El Señor se levantó de la muerte y triunfó y está en gloria. Pero la cruz de Cristo sigue siendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la cruz de Cristo estamos hablando de su muerte y de su resurrección. Sigue siendo, ¿verdad?, tropiezo para algunos, salvación para otros. Olor de vida para los que se salvan, olor de muerte para aquellos que lo rechazan. ¿Saben? Cuando Jesús fue presentado allí en el templo, Zacarías, aquel hombre que estaba allí, le habló varias cosas a su madre, a María. Y entre las cosas que Zacarías le dijo, este está puesto para el levantamiento de muchos y para la caída de otros. Y sigue siendo la cruz, y sigue siendo la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad?, lo que va a decidir la eternidad de las personas. Jesús llegó hasta ese momento, se humilló, vino a este mundo y llegó la hora en que Él tenía que ofrecerse allí en la cruz, ser inmolado por usted y por mí. Y algunas personas a veces me dicen, yo no entiendo por qué Jesús tuvo que morir y por qué dicen que Jesús murió por mis pecados. ¿Saben por qué? Porque Dios es justo y porque nada de lo que yo le pueda ofrecer a Dios por mis pecados es suficiente para satisfacer la santidad de Dios. Por eso dice ese precioso himno, solo de Jesús la sangre, solo el sacrificio de Cristo. Él pagó lo que yo no podía pagar. Y yo tengo que ser humilde para admitir que por mucho que yo trate de hacer con mi vida no es suficiente, que yo necesito acogerme, ¿verdad?, a ese plan maravilloso de Dios y aceptar a Cristo como Salvador personal, hacerlo el Señor de mi vida. Probablemente alguno de los que me está escuchando aquí hoy es un momento de crisis. Probablemente alguno que me esté escuchando a través de las redes, hoy puede ser el día de tu crisis, el día donde tú debes decidir vida o muerte, vida aceptando a Cristo Jesús, muerte rechazando el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús no te condena. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para salvar al mundo, pero la palabra que yo he hablado, dice el Señor, esa palabra le juzgará en el día postrero. Lo dice también aquí en el Evangelio de Juan. La palabra que yo he hablado es la que juzga, porque el hombre escucha, pero no obedece. Yo espero que cualquier persona que pueda estar escuchando este sermón en esta mañana y no conoce a Cristo Jesús, pueda escoger por la vida, porque es un momento de crisis. Para eso el Señor vino y para eso se entregó en una cruz. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú, Señor, no tuviste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste y viniste a este mundo, te humillaste y tomaste forma de siervo. Y aún estando en este mundo, te humillaste nuevamente y dice que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo hiciste por nosotros. Por lo cual el Padre te ha exaltado y te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. El Padre se glorificó en tu muerte y en tu resurrección. Es la vida triunfando sobre la muerte. Es Dios rescatando al pecador. Y Señor, este mensaje es predicado constantemente. El momento en el que tú moriste, Señor, allí fue el momento de la crisis de este mundo, porque el mundo será juzgado por haber creído o por haber rechazado. Tú, Señor, designaste a Cristo Jesús. Y únicamente por medio de la fe en su sacrificio recibimos esta gracia que es el perdón de nuestros pecados y el que tú nos otorgues, Señor, la vida eterna. Por eso yo ruego, Señor, que si alguna persona que ha escuchado esta palabra en esta mañana y siente que ahora es el momento de crisis en su vida, que pueda escoger por ti, que pueda escoger por la vida, que pueda decir, Señor, aquí estoy, me arrepiento, Señor,
Me arrepiento delante de tu presencia. Me arrepiento de mis pecados, de obras muertas, Señor, y te pido que vengas a mi vida y que me salves, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que a ti viene tú no le echas fuera, tú le recibes. Y yo ruego, Señor, que obre salvación. Yo no sé si todas las personas que estamos aquí en esta mañana han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Pero si usted no lo ha hecho, me gustaría que usted lo pudiera recibir ahora. Es tan sencillo, ¿verdad? Como decirle al Señor, me arrepiento, Señor. Quizás no te he honrado como debería en toda mi vida. Te pido perdón. Salva mi vida. Ven y sé el Señor de mi vida y quiero caminar ahora contigo. Y yo pregunto si en esta mañana habrá alguna persona acá que le gustaría decirle así al Señor Jesús. Si usted quiere puede alzar su mano y yo quiero orar por usted en esta mañana. Si hay alguna vida aquí que siente ese deseo, yo veo tu mano, que el Señor te bendiga. ¿Habrá alguna otra vida que quiere alzar su mano en testimonio para decir, quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal? ¿Habrá alguna otra vida? Este es el momento de crisis. Cada vez que usted escucha el Evangelio, usted tiene una oportunidad, pero viene el día donde Él va a volver y nadie sabe ni el día ni la hora. Y dice la Biblia que allí después será el lloro y el crujir de dientes para muchos. Es el tiempo aceptable. Señor, yo te doy gracias por mi hermano que alza su mano y tú estás mirando su corazón, Señor. La mano alzada es solo para saber que Él está haciendo esta decisión. Pero tú que escudriñas todo, te ruego, Señor, que toques su vida y que, Señor, tú le aceptes conforme a lo que tú dices en tu palabra. Que tú, Señor, obres ahora mismo en él ese nuevo nacimiento, que él sepa que ahora en Cristo Jesús es una nueva criatura y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Que ahora tú eres el Salvador de su vida. Que si él tiene que partir de este mundo pueda tener la certeza de que irá a tu presencia, a una vida eterna. No por ser buena persona, no por ayudar pobres, sino por haber aceptado, por haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendice su vida. Séllalo, Señor. Séllalo con las arras del Espíritu Santo. Y te pido que prospere su vida, Señor. Que él sepa que ahora también es parte de la gran familia de Dios, de todos los redimidos por el Cordero. Y Señor, si hay alguna persona que está luchando, si hay alguna persona que está, Señor, indeciso, que pueda tomar una decisión, yo te lo ruego, porque viene el día, se acerca la hora de tu regreso. Y Señor, cuando eso suceda, queremos ir contigo a tu presencia. Bendice a tu pueblo y bendice el mensaje del Evangelio donde quiera que se esté predicando en este día. Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes en esta